Palabras claves en la rema anual. No sé qué pasa con los técnicos. Ahí está, ahí vino, ahí llegó. ¿Se acuerdan la rema anual? 3 palabras claves de los versículos de Isaías 62, 10, 11 y 12. En el versículo 10, movilización, movilización. ¿Y por qué movilización? Porque hay un mensaje. El Señor entonces nos encarga que hay un mensaje a la iglesia de Jesús. Y esa palabra es una palabra que trae identidad. No solamente a aquellos que oyen, sino también a los que la dan. Y ahí estamos nosotros para hacer la voluntad del Señor. Entonces, todo el mensaje, este mensaje de la rema anual y esta visión misionera, la vamos a seguir compartiendo semana a semana para que se nos haga clara la visión. Esta es la visión misionera que tenemos, 23 más 1. Alcanzar esta nación por causa de las naciones. Ahora, sobre esta base, yo quiero que vengan conmigo ahora para que veamos un poquito la palabra, porque en esta oportunidad vamos a Mateo capítulo 4. Mateo, busquen su Biblia. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Vengan conmigo a esta palabra, la palabra de Dios. Hay palabra de Dios en esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay palabra de Dios. Y vamos a oír la voz de Dios leyendo de aquí de las Sagradas Escrituras. Mateo 4:1, ¿cómo dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle pero un fuerte aplauso a Jesús por esta la palabra de Dios. Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué hace Mateo? Va relatando los hechos de la vida, persona de Jesús. Entonces hemos visto ya desde el comienzo de este evangelio una genealogía, el nacimiento de Jesús. Y después, cómo Juan el Bautista comienza su ministerio. Y Jesús saliendo de Galilea
Y viniendo donde estaba Juan, le dice que lo bautice en aguas era el bautismo para arrepentimiento. Ahora Jesús no tenía por qué y no tenía que pasar por las aguas porque era sin pecado, pero sin embargo Jesús le explicó y le hizo entender a Juan que era importante y necesario que así sea. ¿Por qué? Porque era confirmar el ministerio de Juan. Y cuando Jesús se levantó de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Y una voz se oyó, el Padre dando testimonio que Jesús era el Hijo amado. Nos sorprende leer este Jesús lleno del Espíritu Santo, con el testimonio claro del Padre de quién era Él. Que de pronto Mateo dice entonces, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque Dios estaba confirmando algo en él, un nuevo tiempo en la historia de la humanidad. Que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y por qué fue llevado? Para ser tentado por el diablo. Frente a esta expresión, lo que está escrito, hay revelación. La pregunta que surge en todos nosotros cuando leemos este pasaje, ¿por qué Jesús fue tentado? Surge la pregunta, ¿por qué? Siendo que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo que pasar por semejante situación? Ahora, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y por la palabra, Dios viene a operar en nuestras vidas, permitiendo que Dios se manifieste, permitiendo que Dios traiga verdadera luz y entendimiento. Ahora, para poder entrar en esto, yo quiero también llevarlos a un versículo de Juan capítulo 8, versículo 43. Juan capítulo 8, versículo 43 dice, dijo Jesús a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Una pregunta sobresaliente. Entonces Jesús les dice, ¿por qué no entendéis lo que yo digo? Lo que yo estoy diciendo, lo que yo quiero decir. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora Jesús mismo da la respuesta. ¿Por qué era el problema de que los judíos no entendían su lenguaje? Porque no querían escuchar las palabras de Jesús. No querían escucharlo a Él. Entonces, ¿cómo iban a entender lo que Jesús quería decirles si ni siquiera estaban dispuestos a escucharlo? Ahora, es muy interesante que utiliza esta expresión Jesús escuchar. Muy cercana a escuchar es el oír. El oír es mucho más profundo, porque uno puede escuchar muchas cosas, pero ni darse cuenta de lo que está escuchando. Pero el oír es mucho más fino.
Es prestar con mucha atención lo que se está oyendo. Por eso después la palabra habla tanto de oír, 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 oír. Y Jesús habla de oír. Ahora bien, entonces como iglesia nosotros también tenemos que entender lo que dice Dios. No solamente escuchar y oír, sino entender. Hay 3 clases de respuesta a este pasaje de Juan capítulo 8. ¿Qué podemos saber así rápidamente? Que están, como los judíos de ese momento con Jesús, que están los que no quieren escuchar. Les resulta un ruido molesto. Dice, por favor, están los que no quieren escuchar. Ahora, hay quienes oyen, pero no entienden. Eso pasó con los discípulos de Jesús. No me da el tiempo para mostrarles ciertos pasajes. Solamente quiero afirmar algo. Porque en el tiempo y durante el tiempo del ministerio de Jesús, los discípulos oían, prestaban atención, pero no entendían las palabras de Jesús. Por eso Jesús en un momento dado le dijo, usted ahora no lo entiende, pero lo van a entender después. Entonces, como el segundo grupo son los que oyen, pero no entienden. Ahora yo quiero hablarle a la iglesia, los del tercer grupo, si me permiten así, o la tercera respuesta a Jesús. Y por eso podemos incluirnos en esta expresión, lo puse ahí en forma personal, nosotros. Los nosotros. Somos los que oímos y entendemos el lenguaje de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces estamos afirmando algo en este tiempo que nos toca vivir. En esta altura de la vida como iglesia. Nada que ver con aquellos que no quieren escuchar. Ya hemos aprendido a oír. Ahora no solamente tenemos que oír, porque podemos oír sin entender. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo con nosotros, contigo, con la iglesia, es que no solamente seamos prontos para oír, y este oír es producto de la gracia de Dios, porque así fue con el Hijo. Dios le abrió el oído para oír como sabios. ¿Y qué es oír como sabios? Entender el lenguaje de Jesús. Y eso es lo que estoy declarando para este tiempo, que somos de los que oímos y entendemos el lenguaje de Jesús. Y qué bueno es entender el lenguaje de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Por la palabra oímos a Dios. Ahora, ¿por qué fue tentado Jesús? Fue la pregunta que hicimos. Entonces tenemos que ir a la palabra. Al término que utilizó Mateo. Esta palabra que utilizó Mateo significa probar. Quiere decir esfuerzo, escudriñar, disciplinar. Entonces este término que utiliza Mateo es muy oportuno entender su significado. Que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Esa palabra tentado
significa a su vez probado, para ser probado. Ahí significaba que algo iba a haber de parte de Dios, un esfuerzo que iba a surgir del corazón de Jesús, donde ahí al escudriñar su corazón iba a salir a luz lo que significaba el hecho de ser tentado. Y por eso la palabra disciplinar va relacionada. Cuando la palabra habla de la disciplina, en Hebreos capítulo 12 dice, ¿qué hijo no es disciplinado, castigado, tentado? Ahora quiero compartirles, para que vayamos entendiendo el lenguaje de Jesús, 3 pasajes de las Escrituras con este tema de la tentación de Jesús. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, presta atención, pues en cuanto Él, hablando de Jesús, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, entonces se sabe que alguien que pasa por este momento no es sencillo ni fácil. Hay padecimientos en la tentación. Y Jesús padeció. Pero ¿cuál fue el resultado? Eso es lo que el escritor a los hebreos quiere enfatizar. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué es poderoso para socorrer a los que son tentados? ¿Por qué? Porque Él pasó también. Él padeció siendo tentados. Hola. Entonces hay un por qué y un para qué. Jesús fue tentado en todo. Eso fue padecimientos para Él. Pero el resultado es lo que Dios quería. Que de esos padecimientos en la tentación ahora fuera poderoso, poderoso para socorrer a los que están en la misma situación que estuvo Él. Por eso llegar a Hebreos capítulo 4 es muy significativo. En este capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno. ¿Quién es ese uno? Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nosotros los hombres, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Pero sin embargo fue tentado. Ahora entendamos el lenguaje de Jesús. El lenguaje que es necesario tener presente y comprender, saber, conocer. ¿Por qué? Porque muchas cosas se han dicho de este pasaje. Gracias. Y no solamente tenemos que oír, sino también tenemos que entender las palabras de Dios. Ahora vamos poco a poco y avancemos entonces sobre este término tentación.
Santiago utiliza la misma palabra que está en Mateo, pero surge de otra manera, porque es uno de los significados. Ustedes tienen en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde el apóstol dice, hermanos míos, está escribiendo a la iglesia de Jesús. Dice, hermanos míos, ¿qué dice? Tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis, cuando de pronto se encuentren en una situación, cuando os halléis en diversas pruebas, no es una, ni dos, pero en el contexto de Mateo vamos a entenderlo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, entendiendo el lenguaje de Jesús, sabiendo que la prueba, ahora es otro término que utiliza ahí, no es el mismo del comienzo y que es el mismo de Mateo, sino ahora es otra palabra que utiliza en griego. Porque esa palabra, sabiendo que la prueba, habla de confiabilidad, digna de confianza, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, lo que es confiable, lo que es firme, lo que es eterno, lo que es poderoso, es la fe. Es la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce la fe? Lo que es confiable, ¿qué produce? Paciencia. ¿Y qué es? ¿Qué abarca esa palabra paciencia? Constancia, perseverancia. O sea que dice, gócense cuando se encuentren, se hallen en diversas pruebas, sabiendo que lo que es confiable es la fe. Porque esa prueba de la fe es que produce algo en la iglesia. ¿Qué es lo que produce? Paciencia. ¿Qué significa? Ser constante, perseverante. Que uno no afloja, todo lo contrario. Gracias a pasar por ese periodo de prueba, algo surge. Hay algo que proviene de Dios. Por eso entender el lenguaje de Jesús es vida. Es vida. Al resucitar Jesús, a 2 de sus discípulos, no de los 12, sino otros discípulos que Jesús tenía, los acompañó a Emaús. Y dice que les abrió las Escrituras, porque no entendían nada. Y Jesús, al abrir las Escrituras, dijo, vean todo lo que está escrito, habla de mí. Entonces comenzaron a oír bien claramente lo que Jesús quería decirles. Pero no terminó ahí, sino que ellos, al ir a Jerusalén y juntarse con todos los discípulos, estando todos reunidos, Jesús se apareció. ¿Y qué hizo Jesús? Eso está en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, lo puede leer. Jesús les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Si hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, es abriéndonos las Escrituras para que oigamos lo que Dios dice. Pero algo más quiere hacer el Espíritu Santo, que entendamos. Y eso es obra del Espíritu. Eso es obra de Dios. Por eso me gusta, antes de seguir con Mateo, lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 12. Pablo afirma esta verdad diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
¿Pero qué hemos recibido si no es el espíritu del mundo? Lo dice Pablo. Sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, para que entendamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Dios tiene una riqueza sin igual, riquezas en su gloria tan grande. Pero algunos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque no entienden lo que oyen. Pero bendito sea el Señor que estamos afirmando que nosotros somos de los que oímos y de los que entendemos. Somos de los que oímos y entendemos el lenguaje de Jesús. Dale un fuerte pero fuerte aplauso si le aplaudís. Entonces ir a este pasaje de Mateo 4, uno podría quedarse sacando conclusiones que no son las que corresponden, las mejores. Y se pueden salir diciendo cualquier cosa y afirmando cualquier cosa, pero no estamos para eso. Vamos a oír y entender por qué el Espíritu Santo ahora nos está llevando a ver Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Porque si ustedes prestan atención a lo que hemos leído de Mateo, dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Pero cuándo fue eso? Si ustedes miran en lo que vamos a ver el próximo fin de semana, en el versículo 12, habla del principio del ministerio de Jesús. Habla del principio del ministerio de Jesús. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Justo en ese punto donde Jesús iba a comenzar su ministerio público. Ni antes ni después, ahí justo, para una tarea, una misión. Ahora, veamos este gráfico que nos va a ayudar para entender en la vida de Jesús lo que significó que estando lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto la tentación, la prueba a la que fue sometido Jesús por parte del diablo fue que el diablo atacó 3 aspectos de la vida de Jesús. 3 aspectos que lo vamos a aclarar. Porque fue un ataque contra la unción que Jesús tenía. La que el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo descendió sobre él al levantarse las aguas en el río Jordán. Fue un ataque a la unción. Un ataque a la palabra. Téngalo presente, a la palabra. Y un ataque al reino, el reino de Dios. 3 aspectos que nos van a ayudar a entender todo el proceso del ministerio de Jesús. Porque en el ministerio de Jesús estas 3 cosas estuvieron siempre presentes. Como dijo Pedro, que todo lo que hizo Jesús fue bajo la unción del Espíritu Santo. Nada hizo Jesús que no fuera bajo la unción del Espíritu Santo. Y todo lo que hizo bajo la unción del Espíritu Santo siempre fue declarar la palabra de Dios, la doctrina del Padre. Y siempre fue recalcar que el reino de Dios se había acercado en la persona de él. Jesús predicó acerca del reino de Dios, del reino de Dios. Por eso Mateo, su tema central es el reino de Dios o el evangelio del reino. El evangelio
del reino. Ahora, présteme atención, porque vamos a entender el lenguaje de Jesús. Porque lo que está escrito vino de Dios. Y ahí está la palabra del Señor y hay que entender. Ahora, yo tengo ahí en este gráfico el resultado de ese periodo, de esa tentación, la cual sufrió Jesús. ¿Cuáles son los resultados de todo su ministerio? Después de la cruz y resurrección tenemos los resultados, los frutos. ¿Cuáles? La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Con un mensaje y una esperanza del retorno de Cristo para irnos con Él por toda la eternidad. Fíjense el alcance que tuvo. Que Jesús fue tentado en todo, en todo. La imagen que podría presentar acá, un gran paraguas. Jesús abarcó todo lo que uno pueda vivir y experimentar al ser probado. Y por eso Él es poderoso para socorrer a cualquiera, no importa cómo, de qué manera es probado. Lo abarcó todo, como vamos a ver en las 3 tentaciones. Ahora bien, présteme atención para que se entienda. Lo que tenemos aquí en Mateo 4, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, fue lo que para Dios era justo, oportuno y necesario para el ministerio de Jesús que iba a desarrollar aquí en la tierra, por causa del propósito divino. Entonces déjeme decirle, frente a este gran desafío que tenemos por delante, frente a esta visión misionera, es necesario, oportuno. Y eso en todas las áreas y en todos los tiempos de la iglesia. Es necesario pasar por las pruebas. No que las buscamos nosotros, no que las provocamos, no que estamos diciendo ¿a dónde puedo ir? No, el Espíritu Santo lo llevó a Jesús. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese desierto y esa tentación fue el comienzo de su ministerio. Fue el comienzo de su ministerio. Hola. Espero que vayamos entendiendo el lenguaje de Jesús. Ahora, ¿por qué el desierto? ¿Y por qué la tentación en el desierto? Eso es algo que tenemos que entender de parte de Jesús. Ahora, la historia de Israel nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque Israel, antes de entrar a poseer la tierra, antes de entrar y reconocer lo que significaba Sión, tuvo que pasar por un desierto, ¿Cuánto tiempo duró ese desierto? 40 años. Israel estuvo 40 años en el desierto. Por su incredulidad no pudieron entrar y Dios necesitó levantar una generación nueva. ¿Pero de dónde salió esa nueva generación? Del desierto.
Pero el desierto siempre es el anticipo, el preámbulo, para poder pasar las puertas, para poder entrar a poseer el territorio, para poder comprobar la fidelidad de Dios, para poder tener una clara identidad. Desierto. Lo estudiamos en nuestro material de los diseños de Dios. Es parte de los diseños, Dios lo diseñó. Ahora, déjeme decirle con claridad. Hay que diferenciar entre desierto y prueba. Yo este gráfico lo armé de esta manera para que se entienda las 3 tentaciones de Jesús en el desierto. Pero el desierto es distinto que las tentaciones. El desierto para Jesús duró 40 días. Pero las tentaciones no fueron durante los 40 días. Muchas veces se habla de los 40 días en que Jesús fue tentado. No fue durante los 40 días que Jesús fue tentado. La prueba no fue el desierto. La prueba fue al final de los 40 días. Léalo bien. Después de 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó al filo de esos 40 días y 40 noches? Jesús tuvo hambre. Porque Él ayunó durante todo ese periodo de tiempo. Vamos a entender un poquito más esto. Pero justamente cuando Él estaba en esa total debilidad, porque no se había alimentado durante todo ese periodo de tiempo en el desierto. O sea que Dios, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para justamente provocar en él un estado de total debilidad. Hola. Entendamos el lenguaje de Jesús. Porque nosotros podríamos haber dicho, no, algo pasó aquí. No es correcto que un hombre lleno del Espíritu Santo como Jesús, teniendo el testimonio de Dios el Padre, fuera llevado por... Se equivocó el Espíritu Santo, se ve que sintonizó mal la onda. Porque uno podría esperar otra cosa de un hombre lleno del Espíritu Santo, que va a comenzar un ministerio, que va a poder avanzar y alcanzar las promesas de Dios. Uno podría decir, bueno, ahí Jesús cuando fue bautizado y recibió el Espíritu, fue lleno del Espíritu con el testimonio del Padre, entonces al salir del agua ahora, ¡pus! No, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Momento, los llevó al desierto. Y así pasa con nosotros. Y esto es lo que hay que entender, lo que Dios nos ha concedido. Entender a Jesús. Cuando uno está determinado a seguir a Jesús, cuando uno está determinado a obedecer al Espíritu y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer y llevarnos a esa plenitud, para vivir bajo la guía del Espíritu Santo y comprobar su fidelidad, su poder, su grandeza, sus maravillas, prodigios, señales y cuántas cosas que el Señor quiere hacer. Dios que hace la primera cosa antes de comenzar. Y esto no es una sola vez en la vida. Pero en el caso de Jesús, fue necesario que el Espíritu Santo lo llevara al desierto. ¿Para qué al desierto? Donde Él, como humano, no tuvo nada al alcance suyo, no buscó ningún recurso humano para poder alimentarse, para sentirse fuerte,
para seguir con energía. Eso es lo que busca el hombre. Dice, yo voy a servir a Dios cuando yo me sienta fuerte. Cuando yo me sienta que tengo todo al alcance. Dios me va a respaldar y me va a bendecir. Y el Espíritu Santo dice, pará, yo te voy a llevar a una situación de gran debilidad. Donde el Señor te saca los bastones, como se dice vulgarmente, el apoyo. Ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Yo que me sentía tan bien bajo la unción, yo que sentía que Dios estaba conmigo y ahora me siento que estoy solo. Mi vida es un desierto. Gloria a Dios. Jesús tuvo un desierto. ¿Saben de lo que estoy hablando? Cuando tenemos situaciones que van más allá de nuestra comprensión. Cuando tenemos situaciones que no las buscamos. Cuando estamos esperando distintas cosas. Y Dios dice, pero yo estoy tratando con vos. Yo estoy tratando con vos. Porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Nadie podrá servir a Dios porque se siente capaz, suficiente. Jesús era hombre y durante 40 días no comió, no se alimentó. ¿Por qué? Porque estaba bajo la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiso mostrar lo que significaba estar en completa debilidad, ir a Jesús. Pero al filo de los 40 días y 40 noches, ahí vino el tentador. ¿Cuánto duró la tentación? No sabemos. Puede haber durado 1 hora, minutos, lo máximo, 1 día. Hola. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque al filo de los 40 días iba a ser tentado. Pero ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Lo procesó a Jesús. Lo llevó por ese proceso, donde él como hombre terminó teniendo hambre. Se dice que aquellos que pasan tiempo sin comer, llega un momento que ya no tienen ni ganas de comer, ¿no? Pero Jesús de pronto se descubrió en él que tenía hambre. Era necesario para poder subsistir, para poder vivir. Cuando Dios trata con nosotros, los caminos de Dios no son nuestros caminos, nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Entonces el peligro está cuando oímos la palabra pero no la entendemos. Y lo que Dios quiere es que entendamos. Para que Él tenga la libertad de obrar con nosotros como Él quiere. Pablo pasó por lo mismo. Él se sentía fuerte, seguro, firme. Tuvo un encuentro con Jesús y ya a los días querían matarlo. Tuvieron que descolgarlo con una canasta para que escapara. Y ahí el Señor lo llevó al desierto 3 años. Completa debilidad. Entonces sepamos oír al Espíritu Santo y entender los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese precioso tiempo de desierto es donde podemos conocer a Dios. Es donde podemos conocer la grandeza del Señor, su soberanía, su plenitud. Y aunque Él nos lleva a esa situación de gran debilidad, es para que no confiemos en nosotros mismos. Hay muchos que ofrecen un evangelio de fuerza, de poder. Vení, vas a lograr todo lo que te propones en la vida. ¿Pero sobre qué base? ¿Sobre qué base? Por eso los que entienden el lenguaje del Hijo avanzan en victoria.
La preparación para salir al campo misionero demanda de hombres sabios. En la tentación de Jesús no hubo respuestas lógicas. Jesús no le respondió conforme a lo que el diablo quería que le respondiera, sino que declaró la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Tentación más tentación, pero siempre la palabra fue lo que salió de la boca de Jesús. Por eso, déjeme mostrarle esta palabra. El Señor nos está dando naciones. El Señor nos está dando naciones. El Señor dice, les doy naciones por herencia, naciones, porque esa es la visión de la iglesia. La iglesia de Jesús tiene que abrirse a la visión de las naciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le prometió al Hijo. Y la iglesia que es una con el Hijo, cuando despierta, cuando sus ojos son abiertos, comienza a ver que Dios trata con las naciones. Ahora, te hago esta pregunta en forma directa. Tú que también sos parte de la congregación en la iglesia de Jesús, ¿estás listo para pasar las pruebas si todavía no las pasaste? Porque si no las pasaste, las vas a pasar. Pero los que sirven, sepámoslo, esto es palabra de Dios, son probados. Los que sirven, los que saben que tienen la unción del Santo, los que saben que sus ojos están abiertos para ver más allá, son probados. Son probados. Y los fieles son los que poseen las promesas. ¿Quiénes son? Los que pasan, los que pasan. Dios entonces sabe cómo tratar contigo. ¿Sabe qué importante es que el Señor te lleva a situaciones donde te parece que es incomprensible? ¿Cómo me encuentro en esta situación? Yo que tanto entusiasmo tenía, yo que tanto quería avanzar y podía crecer en la vida cristiana y ver la gloria de Dios. ¿Por qué me encuentro en esa situación? Y porque estás en un desierto. Si pasas por un desierto es que sos creyente. Eso es Romanos 7, para que se entienda. Quien no pase por Romanos 7 no es creyente, todavía está en el comienzo de la vida cristiana. Pero hay un Romanos 8, la vida en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Usarnos para la gloria de Él. Pero no te asustes si estás en un desierto. El asunto es que no te dure 40 años como Israel. En 40 días. ¿Por qué? Porque la tentación, vuelvo a repetirlo, es cosa de un día. En un día se define toda la situación. En un día es donde uno puede hacer que la vida tenga sentido o no. Hacer que la vida tenga ahora propósito o no. En un día. Cuando uno es probado, cuando uno ya no tiene fuerzas, en un día uno puede caer. Y oír la voz del tentador y equivocarse para toda la vida. En un día donde se toman las decisiones. Donde se sabe qué hacer, si es que se sabe qué hacer, lo que uno tiene que hacer. Y lo que uno tiene que hacer es lo que hizo Jesús. Ahora, cuando uno está en ese momento de prueba, al filo ya de cuando uno ya dice no aguanto más, ahí es donde tenemos que acudir a Él. Porque Él es poderoso para socorrernos. Tenemos un Dios tan grande que fue tentado en todo, Jesús. Y por eso podemos acudir a Él. Y Él viene para bendecirnos, para sostenernos,
para decirnos bien, muy bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque estás soportando la tentación, la prueba. La prueba. Ahora, ¿cómo responder al momento de la prueba? Por eso Santiago rompió todos los esquemas. Nos dice, pónganse tristes, lloren y lamenten, a ver si Dios tiene compasión de ustedes. No, dice, gócense. Tengan por sumo gozo. Entonces, si entendemos bien la palabra de Dios, cuando estamos en esas situaciones que no entendemos nada, que nos quita la fuerza, que parece que ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Porque se ve que no tenemos salida. Dice, gócense. No dice lloren, angústiense. A ver si Dios te tiene lástima. Nadie me comprende, nadie piensa en mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está tratando contigo. Hola. Dios está tratando contigo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Por eso el Espíritu llevó al Hijo para ser probado. Vamos entonces a las pruebas, a las tentaciones. Por mano del diablo. ¡Ey! ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó a ese punto de total debilidad, el Señor, Dios, permitió que el diablo se acercara a Jesús. Hola. Hola. Antes no. No en el día 10, ni en el 15, no, todavía no. Diablo, quédate ahí, por favor. 38, 39, 40. Al filo de la vida. Entonces, ahora es momento. Este es mi ungido. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora viene el momento de la prueba. Ahora viene el momento de la prueba. Nada menos que a través de Satanás, del diablo. Porque el diablo entonces lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? Veamos la primera tentación. Dijimos que tiene que ver con la unción. Porque en la primera tentación el diablo viene y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo, porque el diablo no, padre de mentira, no entiende, ni conoce, ni quiere, ni puede aceptar la verdad de Dios. Es contrario a su naturaleza. Él es padre de mentira, es padre de mentira. Todo lo que sale de él es mentira, 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 mentira. Aunque está ahí por delante el Hijo, y hay evidencias claras de quién es Jesús. Sin embargo, si tú eres hijo de Dios, si eres esa unción que dices que recibiste, esa llenura, el Padre, que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Que el diablo estaba preocupado por la salud y bienestar de Jesús, nada que ver. Pero vino con una mentira. ¿Cuál era esa mentira? Y aquí lo tenemos. Lo que el diablo le venía a decir a Jesús, demuestra quién sos. Dale, demostrarlo, ya que tenés la unción, demostrar. ¿Acaso la unción que tenés no es capaz de transformar esas piedras en pan? Demostrarlo. Hermanos, sepamos que en ese momento, cuando ya nuestras fuerzas no aguantan más, porque ya estamos en completa debilidad, porque Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a vivir una situación X, no damos ejemplo para que nadie diga justo lo que me pasa a mí o justo lo que no me pasa a mí. Pero Dios trata con cada uno, donde nos lleva a una situación inesperada
impensada, donde uno se siente que no tiene recursos, donde uno no sabe qué hacer ni cómo. Pero si estás en la voluntad de Dios y amás a Dios por sobre todas las cosas te ayudan a bien. Entonces hay que tenerle confianza a Dios, porque aún en ese momento de mayor necesidad, Dios está tratando contigo. Pero viene la prueba. Si eres hijo de Dios, vos no tendrías que vivir bajo esa presión. Vos tendrías que ser distintos acá. A ver, demostrar quién sos. Demostrar quién sos. Jesús no tenía que demostrar nada. Por eso Jesús le dijo, escrito está. A mí lo único que me interesa es lo que está escrito, no lo que tiene que ver conmigo, si soy. No. Yo sé quién soy en un sentido. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diablo, vos no lo entendés para nada. Esto es incomprensible para vos. Pero el cristiano, el Hijo lleno del Espíritu Santo, vive por la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, como dije que en esta tentación marcó un tiempo en el ministerio de Jesús. Hay un versículo que yo quiero compartirles. De Juan capítulo 4. Versículo 34 y 35, donde la realidad de Jesús era otra muy distinta de la que Satanás quería que se manifestara en él. Porque Jesús dijo, mi comida, no tiene que ver con lo que se ve, no tiene que ver con lo que el mundo espera y de lo cual el mundo depende. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y hermano, estamos hablando de que vamos a enviar, que la iglesia va a salir. Y los enviados son los que tienen que aprender esta verdad. Los enviados tienen que saber y entender la palabra de Jesús, el lenguaje de Jesús. Los enviados tienen que saber cuál es la verdadera comida, lo que les va a dar vida, lo que les va a dar sostén y recursos para avanzar adelante. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que no me quede en la mitad del camino, que acabe su obra. Por eso Jesús dijo, no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué estás esperando? No hay mucho que dejar pasar. Si estás por un proceso donde el Señor te lleva a un desierto, no dejes que eso continúe porque te va a matar. Pero vas a ser probado. Y no tenés que estar ahí demostrando quién sos. Vos lo que sos en Cristo Jesús. Y el Señor dice que esa es tu comida. Hacer la voluntad del Padre. Por esta palabra vamos a entender mucho de lo que nos pasa en la vida. Por eso la fidelidad de la palabra es grande. Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a la segunda tentación. Presta atención a los hechos. Porque dice la palabra que el diablo, hola. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó. Pero ahora es el diablo que lo lleva. Ay, Señor, un ungido. Y que el diablo esté metiendo en las suyas. Ahora dice que lo llevó ¿a dónde? Al pináculo del templo, allá el templo, en esa meseta grande, alta, más alta, en Jerusalén, ahí el templo, la cúpula. Y encima de la cúpula, ahí apareció Jesús, porque el diablo lo llevó. Ahora eso, hermano, es incomprensible. Que el diablo haya tenido poder
Soy la persona de Jesús para llevarlo, trasladarlo, transportarlo. Por eso dice que Jesús fue tentado en todo, más de lo que nosotros podemos entender. Porque ahora Jesús dice que el diablo no nos puede tocar, pero a él lo tocó. Lo llevó. Si alguien hubiera podido acercarse donde estaba Jesús, le dice, ¿cómo llegaste acá? Y me trajo el diablo. Cosas del diablo. ¿Por qué estás acá? ¿Y por qué él me trajo? Ahora lo podemos entender, no podemos entenderlo, pero tenemos que entenderlo. Hasta ese punto fue probado Jesús. Hasta ese punto. Que el diablo, porque Dios se lo permitió. Como con Job. Cuando fue probado, Job sufrió la pérdida de sus hijos, de sus riquezas, porque el diablo lo tocó. Pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque a sus hijos Dios los prueba. Como dice Hebreos 12, no somos bastardos. Somos hijos. Y Dios a sus hijos disciplina, castiga, prueba. ¿Por qué? Porque lo que es bueno y seguro es la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y aunque Jesús fue llevado ahí hasta arriba del templo, ¿qué le dijo el diablo? Échate. Y este sinvergüenza ser infernal se atrevió a usar las Escrituras, aunque él no las cree, porque él es incrédulo por naturaleza, mentiroso. Pero sin embargo, utiliza las Escrituras y le dice, si eres hijo de Dios. La duda, quiere crear duda. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Escrito está, si Dios lo dijo, entonces se tiene que cumplir. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán y para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le estaba queriendo decir? Usa la palabra para tu propio beneficio, para todo lo que te pertenece a vos, lo que vos querés lograr en la vida. Usa la palabra, usala para tus fines personales. Demostrar, ya le había dicho, demostrar quién sos, aquí en privado. Convertir estas piedras en pan, pero ahora delante del pueblo, tirate, a ver que los ángeles te van a venir y cuando vos te tirás los ángeles te van a recibir. Entonces ahí se va a ver que sos hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo le respondió Jesús? Y no le respondió a él lo que él esperaba. Simplemente Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Escrito está, no tentarás. Lo que está escrito es que nadie que obedece la palabra puede tentar a Dios. Ahora, esa palabra tentar tiene una base como la misma que hemos mencionado anteriormente, pero hay un agregado. Y esa palabra denota origen, denotando origen, proviene de esta justamente, denotando origen directo, remoto, terrenal. Entonces, esa expresión que está utilizando Satanás, y Jesús dijo, no es correcto tentar a Dios, es porque esa manera de tentarlo a Jesús era para que él ubique un origen distinto, ajeno a la voluntad del Padre, como para aceptar la rebelión y la desobediencia. Pero vamos a pensarlo bien, por favor, vamos a actuar, vamos, mostrar, tirate, echate, la palabra dice esto. Pero en esa tentación, lo que estaba presente era la intención de que en Jesús se levantara la desobediencia, que hubiera desconfianza de quién era el Padre, que se buscara un origen distinto a esa realidad. Esa es la intención de la palabra cuando Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Por eso me gusta ir a este versículo, uno de los tantos, pero yo quiero compartirles Juan 5, 20 y 21. Porque en su ministerio Jesús va afirmando todo lo que pasó en esa tentación. Jesús dijo, y este es el sentir de Cristo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esa es la confianza del Hijo. El Padre me ama y Él me muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Ustedes, entonces Jesús le estaba diciendo al pueblo, ustedes van a maravillarse de todo esto. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús. Mi Padre me ama. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Yo te voy a decir lo que dice Dios. Fue una declaración de fe. Hola. Fue la declaración de lo que Dios dice. Ahora, aquí el diablo no quedó aquí en la segunda tentación, sino que dicen, presten atención a eso, a lo tercero. Porque en esta segunda tentación es donde se pone a prueba a Dios, donde se entra en cuestionamientos, donde se duda realmente de la soberanía y fidelidad de Dios, donde no se sabe si Dios es justo. Por eso hay expresiones de las cuales el diablo intenta que salga de la boca de los hijos de Dios. Cuando alguien dice, no estoy de acuerdo, yo no pienso igual, yo pienso distinto. A mí me parece que las cosas son distintas. Cuando hay argumentos, cuestionamientos, cuando no se ve la fidelidad de Dios, cuando no se confía en que Dios está en control de todas las cosas. Especialmente cuando entra en juego los líderes. ¿Qué pasó con Aarón y María? Dios los llevó a un momento en ese desierto y la prueba vino porque cuestionaron a Moisés. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Aarón y María? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Porque estaban defendiendo un derecho, estaban cuestionándolo a Moisés. Y en ese pasaje de Números, capítulo 12, véanlo, donde el Señor dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Porque era profeta de Dios y todo lo que salía de la boca de Dios, de la boca de Moisés era palabra de Dios. Pero estos cuestionaron, argumentaron en contra. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál fue el resultado? Que María quedó leprosa. Por 7 días no pudo entrar nuevamente al campamento. Dios la sanó porque Moisés oró a favor de ella. Y Aarón y María tuvieron que arrepentirse de su pecado. Ese es el pecado, esa es la presión que hace el diablo. Por eso no tentarás a Jehová tu Dios, dice. No entres en esos cuestionamientos. Cuidado con los argumentos para defender una posición. Ahora, ¿cuál fue la tercera? La tercera tentación. Viene el diablo, usted lo tiene ahí, y dice a otra cosa hizo el diablo. No solamente lo había llevado hasta el pináculo del templo, sino que ahora lo llevó a un monte muy alto. No sé qué monte habrá sido, porque no dice la Biblia. ¿Dónde habrá sido ese monte? No sé cuál es el monte más alto en la tierra. Bueno, a un monte muy alto, el diablo lo transportó ahora. Lo llevó allá. Y en ese monte alto algo hizo. En una vista panorámica. ¿Cuáles son las obras actualmente los más en HD? No sé. Una vista panorámica. Y el diablo le dijo, ¿cómo le dijo? Lo leo, mejor dicho, antes de relatarlo. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la gloria de los reinos del mundo. Y entonces le dijo, todo esto te daré.
Si postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Para qué ir más allá? ¿Para qué comprometer tu vida en algo difícil? Porque hasta ese momento Satanás tenía control. El hombre le entregó todo el control al diablo. Por eso Jesús dijo, hijos de vuestro Padre sois, porque hacéis todo lo que Él hace. El diablo entonces se puso como cabeza, como autoridad sobre los reinos de esta tierra. Y hay gloria, vana gloria. Entonces el diablo vino y dijo, ¿qué le dijo en otro sentido? Lo más importante es alcanzar lo que se quiere, no importa cómo. Hay un dicho por ahí, el fin justifica los medios. Si lo que te propone, y está en la voluntad de Dios, como que no lo dijo, pero si Dios te prometió las naciones, ya está, es fácil, yo te lo doy. Lo único que tienes que hacer es adorarme. ¿Qué te cuesta? Adorame. Reconocemos como que yo tengo autoridad, tengo poder. Yo te lo concedo, si querés yo te lo doy. ¿Para qué me sirve a mí todo esto? Me gusta un versículo y lo traigo a colación ahora, del sentir de Jesús. Está en Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así entiendo, así juzgo. Y mi juicio justo, entonces hay un discernimiento que viene de Dios, que viene del justo, que puede examinar y entender y comprender los hechos de Dios. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús vuelve otra vez a repetir y en todo su ministerio Jesús dijo, alguien me envió a mí, yo no hago lo que yo quiero. Y eso es lo que los enviados de la iglesia tienen que aprender desde el primer momento. Que si son enviados no están para hacer lo que quieren. No se me enoje, es bíblico. No es para que alguien al ser enviado diga, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a desarrollar lo que es mío, mi capacidad. Eso aún en el orden interno. Todo servicio en la iglesia es el servicio de los que son enviados a favor del pueblo, a bendecir al pueblo. Pasad, pero pasad, ¿para qué? Para barrer camino al pueblo. El que avanza y pasa las puertas, las grandes puertas de las oportunidades, está para bendecir al pueblo, no bendecirse a sí mismo diciendo, miren qué grande que soy. Eso es caer en la tentación, ahí es donde uno es probado. ¿Y ahora qué vas a hacer? La prueba es para que se manifieste lo que uno es en Jesús. Cuando somos probados frente a esa tentación que dura muy corto tiempo, es para que se manifieste y uno diga, no estoy para hacer lo que yo quiero. Yo estoy para hacer lo que se me ha encomendado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús. Ahora, en la tercera tentación. Y hasta ahí, dijo Jesús, me has traído al pináculo del templo, ya en la intimidad me presionaste, ¿no? Me has traído aquí a este monte alto, basta. Saben, las pruebas duran poco. Las pruebas duran poco. Cuando se afirma el reino. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús al diablo? ¡Vete, Satanás! ¿Por qué? Hay un porqué. Porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Yo no puedo hacer otra cosa que lo que está escrito. Así que tenés vos que ver conmigo y yo que tengo que ver contigo. Ahí es donde la autoridad del reino se manifestó en Jesús. Porque fue cuestionado por su unción, fue cuestionado por la palabra. Pero cuando le tocó el reino, la autoridad del Padre, entonces ahí Jesús actuó. Como dice Santiago, sometíos pues a Dios, al reino de Dios, a la autoridad. Resistir al diablo y vosotros huirá. Entonces Jesús ahí le dijo, vete Satanás, vete Satanás. Y hermano, ahí es donde se llega al final de la prueba. Cuando uno dice, yo estoy para adorar a Dios, yo estoy para servir a Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Si no pasaste por un desierto, prepárate. Porque Dios, si ve que tú quieres servirlo, si estás respondiendo al llamado de Dios, hay un desierto. Vas a ser probado y la prueba es cosa de un día, donde uno toma decisiones. ¿Pero sobre qué? Sobre la base de la palabra. Sabiendo lo que uno es, porque tiene clara identidad. Ahora me gusta cómo termina este pasaje, el versículo 11. Dice el versículo 11, el diablo entonces, que lo tenía y lo llevó al pináculo del templo, al monte alto, muy alto, le dejó. ¿Y qué pasó entonces? Y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo me imagino lo que habrá pasado en el cielo. El chef del cielo había preparado una comida de primera. Los ángeles estaban preparados con todo listo. Los mozos que estaban esperando el final de la prueba. Vieron ahí al hijo. 40 días sin comer, 40 días sin nada, solo. Pero ningún ángel fue a acompañarlo ahí. Ningún ángel. Podía haber tenido miles de ángeles, millones de ángeles. Pero nadie se atrevió a moverse porque Dios estaba tratando con su hijo. Y cuando vino el momento de la prueba, cuando el diablo pensó que se la llevaba ganada, tampoco nadie intervino contra Satanás. Ningún ángel sacó su espada a pelear con el enemigo. ¿Por qué? Porque estaban seguros que Jesús vencía. Estaban seguros que el autor de la fe lo iba a vencer a Satanás. Y esperó el momento cuando ya Jesús dijo, ¡vete, Satanás! Ahora esta es la nuestra. Y allá fueron. Y como Jesús dijo, a Jesús siempre habló de eso, ¿no? De que Él prepara mesa. A Él le gusta tener mesa preparada. Y seguro que ahí a la vuelta de la esquina. Ahí estaba todo listo para ser atendido aquel que había sido tentado, probado y había vencido. Siempre, hermano, hay un tiempo de bendición, de refrigerio, donde Dios es exaltado y donde Dios te quiere tratar bien, donde Dios te quiere mimar, donde Dios te quiere consolar. Ese es el consuelo de Dios. Cómo la palabra interviene para sacarte de las situaciones más difíciles. Los que son probados aceptan las reglas de juego, por decirlo así, y son constantes y no se vuelven atrás, son los que disfrutan de toda la bendición de Dios.
Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de que para salvación del alma son constantes, perseverantes, fieles a Dios hasta el fin. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale pero un fuerte aplauso a Jesucristo. Te invito a ponerte de pie. ¿Has oído palabra de Dios? Y yo espero, tú que has recibido el Espíritu del Hijo, que entiendas el lenguaje de Cristo. Que puedas decir, sí Señor, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Y te rindas a Él. Que deposites tu vida en las manos de Él. Y dejes que el Señor te ministre. Por favor, evitemos movernos, porque este es un momento muy indicado. Es donde se define la vida. Hay dos caminos. El del reclamo, de los juicios apresurados, decisiones apresuradas. O es el momento para decir, ahora entiendo, Señor. Satanás está vencido. En la cruz ya Jesús lo venció. Y lo que es nacido de Dios vence al mundo, nuestra fe. Y los que son nacidos de Dios, el maligno no lo puede tocar. Hermano, puede haber situaciones difíciles, pero está en juego tu futuro, está en juego lo que tienes por delante y también la vida de muchos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuestionar a Dios? ¿Argumentar? ¿Decir que Dios no te ama? ¿Que Dios te abandonó? Por favor, cierra tus ojos ahí. Y en señal de rendición, diciendo, Señor, ahora entiendo, ahora entiendo. No me resisto a tu trato. Aquí estoy y me rindo a ti. Levanta tus manos al cielo. Es en señal de rendición, diciendo, Señor, yo estoy abierto. Yo quiero conocerte más, experimentarte. Yo quiero conocer lo que es la victoria, aunque esté pasando por lo que esté pasando, y el día de mañana aunque esté pasando por lo que pase. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó, todo lo contrario, venció. ¿Cuánto más nosotros ahora que podemos acudir a Él? Y Él es poderoso para socorrer a todo aquel que está tentado. Señor, en el momento de la prueba, aunque mismo Satanás se plante delante de nosotros, lo que va a salir de nosotros es tu espíritu. Cuando tú nos pones en prueba, Señor, es porque tú estás esperando que se manifieste lo que somos. Y eso es lo que oro en este momento, Señor. Que se manifieste lo que son mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que se manifieste lo que son en ti. Líbralo, Señor, de la hora de la prueba. Líbralo de esa presión que pretende sacarlos de tu casa y de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, sean todos pacientes, que vivan, perseveren, sin desmayar.
Que Señor, hay alguien que fue tentado en todo y venció. Ese eres tú. Ese eres tú. Ahora, Señor, aquellos que están sintiéndose débiles, reciban esta palabra y se fortalezcan en la fe. Aquellos que han pasado por situaciones inesperadas, que a su juicio fueron injustos y que les ha quitado el ánimo, el aliento y las ganas de servirte. Señor, que en el nombre de Jesús sus ojos sean abiertos y puedan contemplar al Cristo que venció, al Cristo que triunfó, al Señor que está sentado en el trono y todo le pertenece. Señor, aquellos que se sienten solos, sin fuerzas, y quizá diciendo mi vida es un desierto, no es el fin de la vida cristiana, es el comienzo de algo grande. Señor, que seamos fieles a tu palabra, que oigamos lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y que entendamos tu lenguaje, Jesús. Oh Señor, despierta esa fe en cada uno. Despierta esa fe, sean fortalecidos en la fe. Y el gozo del Señor sea su fortaleza. El gozo del Señor. Hermano, dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Jesús pasó por las pruebas, pero venció, y así es contigo. ¿Cuál es el secreto? Gozarte. Porque hay una unción sobre tu vida. Porque la palabra de Dios está en ti. Y porque el reino de los cielos se ha acercado. Le perteneces a Jesús. Tu vida le pertenece al Señor. Ahora es el momento de avanzar. Ahora es el momento de afirmar tu vida en Jesús. Ahora es el momento de declarar la victoria. Y cuando llegas al final de esa prueba, tenés por seguro que Dios te da toda la autoridad para decir basta. Vete de mí, Satanás. No dura mucho, como dije, es cosa de un momento. Pero Dios te prepara para ese momento. Pero ahí es donde tenés que jugarte el todo por el todo. Ahí es donde tenés que decir, mi vida pertenece a Jesús. Soy de Él, soy de Él. No puedo hacer otra cosa más que su voluntad. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. He aquí la palabra de Dios para ser oída y para ser entendida. Entiende. No te dejaré. Sí. Porque Él dijo.